Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente. Soy Alejandro San Francisco y estamos en nuestro podcast Historia, Libros y Banderas. Hoy, junto con tener a un gran historiador como es Cristian Garay, tenemos a un gran amigo que conocí en esos días azules de la juventud. Cristian Garay es licenciado en Historia, es doctor en Historia y actualmente es académico de IDEA de la Universidad de Santiago de Chile. Debo confesar que siendo muy joven leí un gran libro, El tradicionalismo y los orígenes de la Guerra Civil Española, que es obra precisamente de Cristian y que fue muy influyente en mi formación. Y hoy lo tenemos invitado en nuestro programa para hablar de Entre la espada y la pared, Allende y los militares, un tema central durante los 1000 días de la Unidad Popular y que Cristian escribió hace algunos años, publicado por el Centro de Estudios Bicentenarios. ¿Cómo estás, Cristian, primero que todo? Bueno, lo número uno, muchísimas gracias, la invitación es muy relevante, siempre es un acto de introspección también el volver a releer el libro de uno, a ver qué es lo que le dice hoy. Hoy día ya no me dice, digamos, las mismas cuestiones que cuando yo lo escribí. Y eso quizás es la virtualidad de un libro. Como dice Benedetto Croce, la historia se vuelve actualidad cada vez que la volvemos a revisitar. ¿Y cómo surgió este libro? Porque efectivamente es un libro de varias etapas, de cuando tú comenzabas como historiador y lo vienes a cerrar por ahí por el 2014 cuando se publica esta obra. Sí, efectivamente fue un libro que tiene como, digamos, 3 o 4 épocas, digamos, distintas. En principio el libro se refería a la naturaleza del gobierno de Allende, y entonces en eso apareció violentamente toda la discusión y el debate casi teológico acerca de en qué momento la revolución, digamos, se encontraba. Algunos decían que en octubre, otros decían que en noviembre, y eso a mí me hizo suscitar la idea de que Allende quizás estaba situado en un piso más de como realismo, no digo de moderación, pero más de realismo respecto de las fuerzas que lo apoyaban. De ahí surgió la idea que está en el libro de la soledad de Allende y en cierto modo la interpretación ya más multicausal acerca de si la vía chilena era o no era original. La segunda fue relativa a por qué había una suerte de inflexión respecto a las Fuerzas Armadas. La izquierda siempre había visto a las instituciones armadas como los adversarios y había muchos que estaban en esa misma línea, en la línea de refundar, destruir, infiltrar, ¿cierto? Y otro, pero en cambio Allende surge en esto con una interpretación que no digo yo que sea la correcta, pero sí es la que va a dominar después, sobre todo cuando uno revisa la historiografía y la politología fuera de Chile, que es la de un Allende nacionalista y desarrollista.
Y entonces en ese punto los militares sí tienen un determinado, digamos, rol. Evidentemente que el Partido Socialista o el MIR no entendían nada de esto. Estaban en otra posición. Claro. Vamos al primer tema. Tú dices que el primer ámbito que te motivó fue la vía chilena al socialismo y te preguntas si hay innovaciones en el leninismo. ¿Cómo fue el proceso político chileno de la Unidad Popular? Desde el punto de vista teórico, pero también práctico. Bueno, yo creo que si algo ha caracterizado, me parece a mí, el gobierno del OP, fue la sobreteorización. Este influjo, este ámbito un poco como digamos, utópico, o a veces también maximalista. Yo creo que eso fue reflejando las contradicciones. Ellos se habían construido no para acceder a un poder legal e institucional, sino que más bien su formateo era el ascenso violento, la ruptura, digamos, que de masa, y luego lo que ellos llamaban, digamos, el control militar. Muchos veían la ascensión de Allende meramente como una situación coyuntural que iba a llevar inevitablemente a lo que ellos creían que iba a ser un enfrentamiento de igual a igual. ¿Esa sobreteorización a tu juicio es transversal o está concentrada en algún partido o pensador? Yo creo que fue bien transversal a las corrientes de inspiración marxiana, digamos, porque también habían, digamos, trotskistas, habían foquistas, había gente que tenía posiciones también que eran un poco, digamos, eclécticas, como la izquierda cristiana. Cada uno miraba desde una línea muy específica. Pero si uno tuviera que, digamos, que decir, esta sobreteorización era generalizada, y hay gente como Viera-Gallo que escriben acerca de la, por ejemplo, legalidad, pero frente a ello Allende tenía más bien una posición de hecho. Entonces hay un discurso que a mí me gusta mucho cuando está en la Universidad de Concepción y están los alumnos del MIR abucheándolo, en el cual él dice, tanta discusión, si aquí lo que hay que hacer es hacer las cosas. Cuando tiene una discusión incluso. Claro, claro. Y entonces yo creo que Allende, que era un hombre más bien, digamos, que había sido alguien formado en un ambiente, llamémoslo, pequeño burgués, es cierto, en Valparaíso, estaba un poco disonante, ¿no? O sea, la figura que uno tiene, mi padre lo conoció de joven, salía con él, me relataba siempre un Allende que explotaba su gran simpatía, su carisma, su atractivo frente a las mujeres, pero no era especialmente ideológico, aunque lo era. Pero él reconocía en la entrevista claro. a Reyes de Veré, por ejemplo. Claro, él reconocía una formación con el señor de Marquis, de tipo como anarquista, pero también se ve un poco gran cantidad de lecturas, ¿no? Yo creo que en él hay el influjo de cierto socialismo, de cierto pensamiento, no voy a decir marxista, leninista, voy a decir marxiano, que es genérico, que lo mismo te bebe de los poemas
de Neruda, que del diario de viaje de Che Guevara. O sea, la idea de la política como una herida, de la política como una construcción, de la política como una suerte de fin al lamento, fin al sufrimiento. Y si vamos al tema de los militares ahora, ¿cómo era la situación de los militares antes de 1970? Porque hay una queja de que habían sido abandonados por el mundo político. Bueno, yo creo que no hay dos voces. Las Fuerzas Armadas fueron muy minusvaloradas durante largo tiempo, y yo diría que esto alcanzó su punto como más grave bajo Jorge Alessandri. Efectivamente, Jorge Alessandri sería lo que hoy día denominaríamos un cosmopolita, ¿cierto? Un pensador, o sea, no era un pensador, pero era un hombre de talante liberal, que no creía en la necesidad de los ejércitos, que llegó a tratar de proclamar una especie de doctrina de no adquirir ningún tipo de arma. Cuando a Chile se le ofreció un portaaviones, él dijo que no, porque si nuestro país no lo adquiría, nadie más lo iba a adquirir, y la verdad es que lo adquirió, digamos, Argentina. Entonces, claro, su visión era profundamente antimilitar, y esto se explica también ¿por su historia? Porque la familia Alessandri había sufrido de parte del hispanismo un trato miserable, y esto le quedó siempre a Alessandri, ¿eh? O sea, a ver, yo creo que ahí confluye su historia como íntima con su posición liberal. Si uno tuviera que decir qué es lo que era Jorge Alessandri, uno diría un liberal cosmopolita clásico que cree que el comercio, que la integración va a mejorar las relaciones internacionales. Y esto se empieza a recuperar, pero no espontáneamente. Se empieza a recuperar luego de los incidentes que se van a generar bajo el gobierno de Eduardo Frei. Y hubo cierta recomposición, cierta reconsideración, también porque el escenario como internacional no es el mismo, porque está Onganía en Argentina, y porque también hay un conjunto de elementos que muestran que la función de las Fuerzas Armadas no es posible de ser eliminada. Al fin y al cabo, los estudiantes, o al fin y al cabo los trabajadores, o al fin y al cabo los diputados, no son personas aptas para la defensa territorial de un país. Y en eso reside la esencia misma de las instituciones armadas. Hoy día se encuentra muy de moda hablar de que las Fuerzas Armadas sirven para las misiones de paz, para 1500 cosas, pero lo sustantivo es: sin Fuerzas Armadas no hay ni cohesión, ni territorio, ni la integridad. En un suceso final del gobierno de Frei Montalva, como es el de octubre de 1969, el Tacnazo precipita un cambio de autoridad del ejército y fue nombrado el general René Schneider como comandante en jefe. Tú hablas de la llamada doctrina Schneider en tu libro. Él pasa a ser un actor en las elecciones de 1970. Yo no sé si a ti te convence o no hablar de doctrina Schneider, porque yo creo que es la doctrina tradicional del ejército, de obediencia y no de liberación de las Fuerzas Armadas, de obediencia a la Constitución y las leyes, y de respetar los resultados electorales. Sí, yo creo que era una doctrina que había estado siempre, pero como tú y yo bien lo sabemos, hay momentos en los cuales los conceptos que son de la normalidad se vuelven a resignificar, y se van a resignificar porque están de algún modo en una situación de peligro. Y en ese momento circulaba la idea de que las instituciones armadas iban a hacer un golpe, iban a desconocer esto, y entonces no es que fuera una doctrina
doctrina nueva, sino que el comandante en jefe coloca la posición, digamos, tradicional y dice, mire, los militares no vamos a intervenir acá. También hay una cuestión, yo creo, que es de contexto más bien como íntimo. Snyder claramente está en sintonía con el pensamiento y con el ascenso y con la identidad demócrata cristiana en genérico. No digo yo que haya sido un militante ni ninguna de esas cosas. No partidista. Pero sí, digamos, corresponde a un cierto como ambiente. Y en ese ambiente habían, evidentemente, y con legitimidad, muchos altos oficiales. O sea, no era el único que estaba pensando así. De modo que, la doctrina Snyder no hubiera sido doctrina si no se hubiera cuestionado la elección misma y la situación que las instituciones armadas iban a tener frente a la posibilidad del ascenso de un candidato de una coalición marxista-leninista, que eso sí era. Y como contrapartida, a fines de octubre de 1970 ahora, fue asesinado el general Rex Snyder y en su reemplazo el presidente Frey nombró al general Carlos Prats, que acompañó prácticamente todo el gobierno Allende, y tú hablas de una doctrina Prats. ¿Qué comprendería esa doctrina Prats? Claro, ahí sí que yo creo que hay un punto de inflexión muy importante. Hay que leer al general en dos niveles, digamos, distintos, que es general Prats. Pero posición mía, sí. La número uno es su perspectiva, digamos íntima, ¿no? Él tenía un discurso que no es extraño a las instituciones armadas, pero que más aún no es extraña, digamos, al ejército, que era la defensa de la figura del jefe de gobierno. Y en ese sentido, él, que era nieto de Belisario Prats, evidentemente sentía la carga que sienten las familias que tienen historia y que tienen como estirpe de reeditar aquello cuando se notan en una suerte de compromiso, ¿no? O sea, ahí la historia sí pesa, la historia familiar, porque como dice Smith, de la estirpe nace la responsabilidad. Pero la segunda fase es la coyuntura misma. Y aquí yo creo que él alude a cierta como interpretación respecto de la guerra de 1891, que tú has estudiado sumamente bien y yo creo que de forma bien definitiva, que es la idea de que Balmaceda representa un hito modernizador, nacionalista y desarrollista, que entonces lo emula, lo compara, lo hace idéntico al hito de él frente a Salvador Allende. Y ahí sí que uno ve conceptos como el de la soberanía geoestratégica, que aluden también a un conjunto de ideas que venían desarrollándose, a mi modo de ver, en el pensamiento militar progresista de Perú y que eran bastante afines. La idea de la identidad entre las Fuerzas Armadas y la población, el desarrollismo, la necesidad de la autosuficiencia económica, la independencia frente al extranjero, una nota anti-imperialista, es decir, hay un discurso ahí. Y ese es un discurso nuevo, distinto, no obstante que uno pudiera, digamos que decir, que el ejército de Chile contribuyó y contribuirá al desarrollo nacional, desde la carretera, digamos, austral, pasando por la educación con cripto, por la moralización del cuerpo de los oficiales,
fenómeno más bien del siglo XIX, ¿no? Etcétera. Una consulta, en eso del pensamiento de Prats, ¿puede haber también una especie de respuesta a que el gobierno de Allende es percibido como que tiene una visión más compleja sobre las Fuerzas Armadas respecto a sus dos predecesores, o que tiene un mayor interés, o por último que le dedica más discurso hacia las Fuerzas Armadas? Evidentemente, es decir, yo he sostenido, y algunos han fruncido un poquito ceño al respecto, de que el discurso de Allende tenía mayor número de matices. Comprendía la idea de un desarrollo nacional en el cual las instituciones armadas sí se encontraban dentro, frente a la desidia demócrata cristiana, la animadversión relativa radical, aunque no tanto, y al definitivo alejamiento de la derecha liberal respecto de las instituciones armadas. O sea, cuando uno mira las memorias de época, y me parece que Vial también lo dice en algunos de los escritos, para la élite político-social no había nada más de clase de medio pelo que la mujer de un oficial superior o general. Y eso muestra de que Allende sí tiene un discurso, sí tiene un enfoque como más sofisticado, y entra y penetra sobre todo en el alto mando de la oficialidad, de la Fuerza Aérea, la Marina y ya el Ejército. Lo que ocurre es que hay, como se diría ahora, una desinencia cognitiva entre lo que dice Allende y lo que dice y hace la coalición y su gobierno, que no tiene nada que ver. Eso te iba a preguntar, porque estamos hablando con Cristian Garay sobre su libro Entre la espada y la pared, Allende y los militares 1970-1973. Y te iba a preguntar, Cristian, por la otra fase, los momentos de crisis que pasa la Unidad Popular, el paro de octubre del 72 y ciertamente a fines del gobierno, ya en agosto del 73. El presidente toma una decisión que es muy polémica, muy peligrosa también, de convocar a los militares a cogobernar, y se forma el gabinete con integración militar, también llamado UP Generales. ¿No parece alterar la correlación de fuerzas del país? Evidentemente que si Allende lo hace es porque tiene claro que al introducir las Fuerzas Armadas introduce una cuña respecto de la oposición mayoritaria. El gobierno de Allende no tuvo nunca la mayoría, tampoco tuvo la agenda. Entonces, claro, siempre era un gobierno a la defensiva. Tendría que decir yo algo, sí, en honor a la naturaleza de este gabinete cívico-militar, que no era la vez uno. Ya Gabriel González Videla lo había hecho con todas sus letras, ¿cierto? Con el general Barrios Tirado, y esto no era una idea nueva. Pero es propio de los momentos de crisis. Es propia de todo momento de crisis. Alessandria, Balmaceda. Claro. Y uno recuerda cuando en tu libro dice la politización, digamos, que la Fuerza Armada responde a la militarización de la política, evidentemente. O sea, se preveía que la ruptura final iba a ser un choque armado entre 50-50, porque el modelo que se manejaba y el modelo que va a sugerir el asesor español de Allende es el modelo de la guerra civil, la división... Joan Garcés, y el modelo de la división de las instituciones armadas. Muchísima gente piensa erróneamente que al 18 de julio de 1936 todas las instituciones armadas se alzan, y eso no es cierto. No se alzan ni los guardias de asalto. En España.
Claro, efectivamente, porque el 36 fue allá, ni se alza gran número de la marinería, ni tampoco la Fuerza Aérea, donde está este aristócrata Hidalgo de Cisneros. Entonces ahí uno ve que esta idea seguía flotando. Y evidentemente también, yo creo, Allende se da cuenta que las instituciones armadas tienen un respeto y eso hace que el aporte de los comandantes en jefes llamados al gabinete en esa precisa condición sea un elemento de la política habitual. Y eso también desgasta claramente al alto mando en relación a los oficiales subordinados, ¿cierto?, que ven que esto les genera una tremenda disonancia. De hecho, para el 73, ninguno de los comandantes en jefe conserva su cargo. Cristian, para ir terminando, ¿y cómo emerge el general Pinochet? Porque va a ser el más importante de todos a la larga, y aquí había tenido un papel no secundario, pero sí subordinado al general Carlos Prats. Bien, yo tengo la idea de que el general Pinochet, haciendo un poco fruto de la circunstancia, de un estilo más bien profesional, burocrático, sin demasiado, digamos, ruido, un hombre como más bien entregado a la línea de lo estrictamente profesional, pero también aureolado por dos cosas: su vinculación con la masonería y con el mundo radical, al principio, digamos, de su carrera, y por lo menos hasta el 72. Y segundo, la confianza que genera como el ejecutor de órdenes. Yo creo que cuando uno empieza a leer las memorias del almirante Merino, las de él, se da cuenta que él tiene la oportunidad o de, digamos, decir sí o decir no, y uno tiene la impresión de que es la mujer la más, digamos, que decisiva. No obstante, claro, no obstante eso, el liderazgo de Pinochet es un liderazgo que yo llamaría como muy lento, muy burocrático, más bien incardinado en lo institucional. Y eso es lo que lo hace como, digamos, que distinto. Perfecto. Cristian, te quería hacer una última pregunta que se la hago a todos los invitados y que te la había advertido. Quería que nos recomendaras, o al público, a nuestros oyentes de Historia, Libro y Bandera, un libro, un par de libros que pudiéramos leer para las vacaciones o cuando queramos. Bueno, yo creo que en razón de su rigurosidad, de su amenidad, del trabajo de fuente, yo recomiendo el libro de Cecilia Morán. Yo lo he leído. Es de Las Primeras Damas. Las Primeras Damas. Yo creo que es un libro que además está rellenando una suerte de vacío respecto de cómo se piensa convencionalmente la visibilización de las mujeres. Una amiga venezolana me decía: mujeres en la política siempre ha habido, como consejeras, como esposas o amantes. Eso es muy cierto, pero no es esto. Lo peculiar de este libro es que este libro habla sobre la institucionalidad, a la cual se accede, me parece a mí, y queda totalmente refrendado, porque la restricción humana y profesional que sufre la cónyuge no le permite desempeñar realmente actividades que puedan
ser consideradas ni profesionales ni empresariales. Entonces, aquí hay una suerte de devolución que la sociedad le hace, yo creo, mediante la institución. Y a la institución se llega por un compromiso que es la vida en común, no cualquier tipo de vida, una vida larga, una vida de compromiso, de sufrimiento, de alegría, pero que ciertamente constituyen restricciones evidentes a las libertades. Muy buena recomendación, la tendremos de invitada en el programa. Pero muy buena, es un libro que yo encuentro que es en estos momentos señero. ¿Tienes alguna otra recomendación o quedamos con esa? Mira, yo siempre he pensado en la actualidad y hay un libro que se llama Los Vencidos, de un escritor e historiador que se llama Robert Galbraith, que nos habla sobre las cosas que quedaron sueltas después de la Primera Guerra Mundial. Perfecto. Que no son pocas, ¿no? La expansión del comunismo, la desintegración del imperio ruso, la semi-independencia y sobre todo Austria-Hungría, que nos pena como la gran monarquía bicéfala, el gran mundo de unión de toda esa zona del mundo, de Eslovenia, de Eslovaquia, de Chequia, de Macedonia, Bosnia, Herzegovina, etc. Ahí tenemos dos recomendaciones, entonces, Los Vencidos y Las Primeras Damas en Chile, de Cecilia Morán. Muchas gracias, Cristian, por habernos acompañado en este programa. Muchísimas Historia, Libros gracias. y Banderas, y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ti. Y a radio también, a la radio Agricultura. Muchas gracias, nos vemos. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.